Buenos días, mi nombre es María Fernanda Silva y al día de hoy les voy a presentar el trabajo independiente calificable de Historia de las Culturas. La primera pregunta es, ¿por qué es China considerada una superpotencia en la actualidad y los Estados Unidos una potencia en declive? Bueno, primero vamos ¿y qué tipo de orden mundial está tratando de diseñar esta China actual? Bueno, primero voy a analizar como tres aspectos, por así decirlo. Entonces, primero está el acceso económico. Entonces, China se sabe que es una potencia, bueno, según BBC Mundo, entonces, ¿cuán comunista es realmente hoy China? Entonces, China pasó de ser un país rural y pobre a ser una de las segundas economías más fuertes del mundo. Entonces, ¿y esto a qué se debe? Bueno, se debe a las reformas de Deng Xiaoping en 1978 y, digamos, la política de un país de dos sistemas ha fortalecido lo que es la propiedad privada y fortalecido lo que es la entrada del capital extranjero. Además, bueno, está como lo que ha favorecido la propiedad privada y los productos, o bueno, sacar la entrada de capital extranjero, entonces fortaleció el país y pues disminuyó la pobreza. Otro aspecto importante es el dominio de la tecnología. Entonces, en el documental DW, de quién mandará en la inteligencia artificial, ahí habla que China tiene una ventaja mucho mayor que Estados Unidos. China puede acceder fácilmente de forma masiva, sin ninguna restricción de privacidad, a los datos. Y, China, el plan de China es generar el control estatal, control social con la inteligencia artificial y ser líder en tecnología, ser líder mundial en tecnología. Mientras que Estados Unidos, su desarrollo, su crecimiento en la inteligencia artificial o en la tecnología depende de las empresas de ese país, entonces lo que es Microsoft, OpenAI y Google. Y pues las intenciones o bueno, los objetivos de estas empresas muchas veces no están alineados con los intereses del Estado, entonces pues como que no se va a generar el mismo desarrollo que tiene China. Otro punto importante es la percepción de declive de Estados Unidos. Entonces, digamos, también en el documental de DW, de cómo China y Rusia cooperan en 2023. Entonces, digamos, señala que Estados Unidos ya es como un país o un estado que es percibido políticamente como débil. ¿A qué me refiero con esto? Digamos, en el ejemplo en la retirada de Afganistán, se revela lo que es la debilidad y la inestabilidad. Y bueno, también la capacidad militar que tiene y la financiera, pues es como es poco comprometida gracias a los diferentes conflictos que tiene con Europa y con las tensiones que tiene en Asia. Y ahora, ¿qué tipo de orden mundial está tratando de diseñar la China actual? Entonces, bueno, primero es un orden multipolar y desoccidentalizado. Entonces, según DW, el documental DW, eh, bueno, que como lo que dije anteriormente, como China coopera con Rusia, entonces pues ahí ya se ve como multipolar, entonces multipolar, sí, multipolar, porque digamos está China, Rusia, que es como dos polos, y está Estados Unidos. Además, la redefinición de los derechos humanos, entonces China promueve en la ONU, pero lo que es, bueno, o sea, ahí da como una visión donde los derechos humanos se basan es en el desarrollo de la economía y de la seguridad del Estado. Entonces, no es tanto la libertad individual, sino la legitimación hacia los regímenes autoritarios. Ya para el segundo punto, la segunda pregunta es, ¿en qué se diferencian la China de la Primera Guerra Fría de 1947 a 1991 de la China que participa y lidera la Segunda Guerra Fría?
porque Estados Unidos fue una potencia mundial durante la Guerra Fría de 1947 a 1991 y en ese momento China no lo era. Bueno, primero, entonces, la China de la Primera Guerra Fría ya era como más, bueno, entonces, según BBC Mundo, pues era otra vez lo que dije anteriormente, cuán comunista es realmente China hoy. Entonces, bajo el mando, bueno, el liderazgo de Mao Zedong, China era una economía centralizada, entonces no había ni propiedad privada, ni lo que era, y bueno, era muy aislada con respecto al mundo, pero sufrió crisis económicas, digamos como lo fue el gran salto adelante, que pues provocó hambrunas, pobreza, y se consideraba que China era como muy rígida y, no, y económicamente no era relevante, a diferencia de la URSS y de los Estados Unidos. Um, y la China de la Segunda Guerra Fría, pues ya era muy diferente. Entonces, China ya era como, bueno, primero tiene un control político comunista, bueno, un control político autoritario, y pues eso lo lidera es el comunismo totalmente. Y tenía una economía de mercado muy agresiva con respecto a, digamos, que cambió de ser un país rural, de ser un país agrario, a ser la fábrica del mundo, literalmente. Entonces, aquí ya se habla que, digamos, tiene ahora, a diferencia de la China de la Primera Guerra Fría, ahora tiene lo que es, tiene capacidad de militar y económica para lo que es, bueno, según arsenal nuclear, bueno, según el documental de DW, que tiene arsenal nuclear en expansión, y bueno, lo que es la capacidad económica y militar para retar la hegemonía de los Estados Unidos. Entonces, a hegemonía me refiero a que solo, como que solo que se quiere el producto estadounidense y entonces tomar como el liderazgo del comercio, pero que solo sea estadounidense. Entonces, pues ahora tiene la capacidad de competir con el mercado estadounidense y pues superarlo. Porque Estados Unidos fue una potencia mundial durante la Primera Guerra Fría y en ese momento porque China no lo fue. Entonces, primero, pues está la capacidad económica de Estados Unidos. Estados Unidos, después de la Guerra Mundial, pues tenía una industrialización muy fuerte, muy basada, y pues tenía una situación financiera muy buena, ya que pues por medio de la guerra se lucró. Y además, el dólar de la moneda tenía el dólar de la moneda como reserva mundial. Por otro lado, bueno, también era como que eh, China pues tenía lo que te dije anteriormente, era como una sociedad agraria y pasó como del cambio agresivo al comunismo. Entonces pues fue sumida a, digamos, como como mucha hambruna, mucha pobreza, hasta las reformas de 1978, según BBC Mundo. Además, en Estados Unidos tenía liderazgo tecnológico. Y entonces, digamos, de China, que digamos, solo tenía como una tecnología básica, mientras que Estados Unidos pues ya tenía lo que era bueno, lideró como la carrera espacial y la carrera tecnológica. Y sí, China solo tenía como la capacidad de tener una tecnología básica y no, o sea, hasta la apertura que comenzó a ser como la fábrica del mundo, y pues ahí comenzó a tener mucho más tecnología y muchos más avances que pues ahora sí puede competir con Estados Unidos. Ya para la pregunta 3, entonces, ¿qué es? ¿Por qué algunos analistas establecen que Estados Unidos es una potencia en declive? Bueno, primero está lo que es la polarización interna de Estados Unidos. Entonces, pues, según el documental de DW, cómo China y Rusia cooperan. Entonces, primero está la división política interna que hay en Estados Unidos, que son los demócratas versus los republicanos. Entonces, pues esto se ve la incoherencia del estado político de Estados Unidos y pues de la política exterior también.
Otro aspecto importante es que el desafío del dólar. Entonces, digamos, existen como muchos rivales de Estados Unidos que quieren ser independientes, no quieren generar dependencia del dólar, sino están generando otros medios de pago para lo mismo, para no tener dependencia del dólar. Y también está, bueno, lo que dije anteriormente, según la DW, cómo coopera China y Rusia. Entonces, en el momento que China y Rusia cooperan, se unen, entonces China le ofrece financiamiento a Rusia para pagar como todas las sanciones que tiene y a cambio Rusia le ofrece a China lo que es su energía. En ese momento, Rusia y China generan un bloque que pues ahí se ve que Estados Unidos no tiene ningún poder contra lo que es Rusia o contra lo que es China, sino que los mismos países como Rusia y China pues están haciendo su bloque. Y también hay una distracción energética, entonces digamos, en el momento que Rusia eh, tiene como la guerra, bueno, la guerra en Ucrania, pues obliga a Estados Unidos a gastar, o bueno, a poner atención en lo que es Europa. Y aprovecha, y bueno, China aprovecha como esa distracción que tiene Estados Unidos a implementar como a poner más atención a Europa. Entonces, China aprovecha esa oportunidad y pues va teniendo influencia en lo que es el Indo-Pacífico sin una contención estadounidense, como decía la DW. Bueno, ya para la cuarta pregunta, ¿en qué se parecen y diferencian la Rusia de la URSS y la actual? Entonces, como semejanzas, tenían como un objetivo o una visión imperial, donde, bueno, eh, y la de Putin, que es la actual, entonces, pues, buscan es como se describió en lo que es el documental de la DW, entonces, que China y Rusia cooperan como un zar. Entonces, como semejanza esa que buscan restaurar la grandeza de lo que es Rusia, o bueno, sí, la grandeza rusa y el control sobre los territorios que eran de la Unión Soviética, como lo fue Rusia. Pero también entonces, como diferencias, está que la URSS era como un asociado, como una superpotencia económica y ideológica de la mano con Estados Unidos, pero ahora actualmente es como un socio menor de China. Entonces, pues digo, su economía es pequeña y depende casi de las exportaciones a lo que es Pekín y pues para sobrevivir como de las sanciones que tiene Rusia. Y ya no es como algo ideológico, es del comunismo, sino algo como un actor disruptivo nacional. Y es una potencia, bueno, aquí hay como otro punto, como otro aspecto importante que es Rusia una potencia mundial en la actualidad. Entonces se entiende que no es una potencia mundial, digamos, sí es una potencia militar, pero no una potencia económica. Entonces, según el análisis de la DW, Rusia pues sigue siendo una potencia nuclear en el estado, tiene como la capacidad militar, pero económicamente no la tiene. Ya en la quinta pregunta, ¿en qué se parecen y diferencian Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin? Entonces, Xi Jinping pues tiene una visión, digamos, que es muy, él eliminó, bueno, según la DW, es un poder centralizado, donde eliminó los límites del mandato y, digamos, usa la tecnología para el control estatal y la vigilancia. Y también busca como el contra hacia Occidente. Entonces busca como la venganza o el contra, hallar la ventaja hacia Occidente. Y Vladimir Putin sigue la visión de Xi Jinping porque también, como hablábamos anteriormente en las clases, Rusia busca obtener otra vez la grandeza rusa. Entonces se busca como ganar ventaja, como la des, como la revancha que se quiere llevar. Entonces, pues ahí concuerdan mucho. Y Donald Trump representa lo que es el populismo en una democracia. Entonces, según la DW,
su política de America First, que es una guerra comercial, que bueno, aquí se generó como una guerra comercial que debilitó lo que es las alianzas tradicionales con Estados Unidos. Entonces, esto favoreció a China y benefició a Rusia. Bueno, a los dos, ¿no? Los benefició a Rusia y a China. Y pues mostró como a Occidente dividido por lo que hizo Estados Unidos. Y digamos que estos tres como que pueden ser o liderar el orden mundial. Entonces, digamos, los tres coinciden en un orden liberal, donde, bueno, después de 1945, en donde la ONU, ni la FMI, ni la OTAN, pues ya no les sirven, sino que, digamos, quieren como tener su misma, bueno, como tener la autocracia sin interferencias. Entonces, digamos, donde los Estados Unidos no tengan que interponer o tengan que supervisar la seguridad global. En la sexta pregunta, ¿por qué se dice que el siglo XX fue un siglo anglosajón? Entonces, digamos, bueno, primero fue dominado por potencias del habla inglesa, del habla inglesa. Entonces, primero fue la Unión Soviética, Reino Unido, y después fue Estados Unidos, que pues generaron lo que fue la diplomacia global, las finanzas y el comercio. Y digamos, bueno, ahí se generó como un desplazamiento hacia Asia, en donde el centro de la economía se ha movido al Indo-Pacífico. Entonces, en el documental de la DW, que el objetivo principal de China era que el dominio se quitara totalmente el dominio de Occidente. Y China, digamos, como es el motor del cambio, entonces, con respecto a la tecnología, la economía, al ser la fábrica del mundo, y pues construye como nuevas infraestructuras globales, y como lo es la ruta de la seda. Actúa como el ariete militar, entonces digamos que rompe la seguridad europea y acelera el divorcio entre Occidente, o bueno, la separación entre Occidente y el sur global. Y Estados Unidos pues intenta contener al Indo-Pacífico para pues seguir teniendo como el dominio del Indo-Pacífico, y las restricciones tecnológicas de la IA, y también trata de preservar como su estatus en un mundo donde él tiene el control. Pues solo trata como de preservar. Muchas gracias.